diseño de jardín. Cuando se acomete el diseño de un jardín, es importante la planificación. Tener en cuenta estos aspectos que vamos a tratar en este video para evitar errores graves que al final nos terminarán siendo muy costosos de solucionar. Entonces es mejor hacer las cosas bien desde un comienzo. Los aspectos que debes tomar en consideración a la hora de diseñar un jardín son el clima, los microclimas, el suelo, la orografía del terreno, el agua de riego, los usos que tendrá el jardín, las zonas de estar que estarán ubicadas en las diferentes áreas de jardín, qué plantas vas a incluir, qué elementos vas a incluir en el jardín, qué estilo, cuál es el estilo que tú quieres para ese jardín, qué es la sensación que tú aspiras a lograr con ese diseño, el mantenimiento y un aspecto importantísimo, el presupuesto. Vamos a comenzar con el clima. Conocer el clima de la región te servirá para elegir las especies más adecuadas. Todos sabemos que hay especies que se dan mejor en unas regiones que en otras. El hecho de ver prosperar las diferentes especies vegetales en los alrededores o en viveros cercanos es un buen indicio para saber si ahí se puede cultivar con garantía o no esas plantas. Los 3 parámetros del clima más importantes son la temperatura, la lluvia y el viento. Hay especies que no aguantan el frío, por lo tanto no deben plantarse en climas fríos. Esto es obvio. También hay variedades de árboles frutales que necesitan pasar por inviernos fríos para fructificar adecuadamente. Por lo tanto, en climas cálidos donde no se disponen de este frío, estas variedades estarían totalmente desaconsejadas. En climas secos, planta especies resistentes a la sequía. En climas lluviosos, plantas resistentes al exceso de agua. En regiones con vientos fuertes, secos, fríos o cargados de sal de la costa, condiciona la elección de las plantas. Es decir, que si la zona es ventosa, no tendrá sentido plantar especies delicadas porque morirían. Tendrías que seleccionar otras más rústicas. Microclimas. Aparte del clima general de la región, dentro de cada jardín o parcela existen lugares con condiciones ambientales particulares. Son los microclimas. Ejemplos de ello es junto a un muro. Allí hay más humedad, sombra parcial o total y está protegido de los vientos fríos. Debajo de un árbol, más sombra, más protección y recibe menos agua de la lluvia. En ciertas partes existen rincones húmedos. Zonas protegidas o expuestas al viento también constituyen un microclima. Un tema importante en cuanto al clima y a los microclimas es estudiar las zonas de sol, las zonas de sombras. La orientación norte, sur, este y oeste indica las caras más o menos soleadas. Los árboles, edificios, setos proyectan sombra, se debe tomar nota. El estudio de la luz y la sombra servirá para ubicar plantas de sombra en las zonas sombrías y las especies que requieren mucho sol, por ejemplo, la mayoría de las flores, en las zonas a pleno sol. El suelo. El tipo de suelo también influye en la selección de especies vegetales. El aficionado no suele prestar mucha atención a cómo es el suelo de la parcela y planta de todo en todo tipo de suelos sin más consideración. Esta es una de las causas de no pocos fracasos en la plantación y decaimiento lento posterior. Se debe conocer exactamente cuáles son las características para saber cuál es el tipo del suelo. Por ejemplo, la textura, suelo arcilloso, un suelo arenoso, suelo franco, etc. Hay plantas que gustan de suelos más arcillosos y otras más ligeros, o sea, más arenosos. En cuanto a la profundidad, el suelo profundo o con poco espesor de tierra a disposición de las raíces.
Un árbol necesita un suelo más profundo que una planta de temporada. A veces hay una roca muy superficial o una capa compactada en el subsuelo. En cuanto al drenaje, si el drenaje es malo, habrá que tomar medidas, incluso llegar a instalar una red de tubos de drenaje. El pH, suelos ácidos, suelos neutros o alcalinos. Las plantas acidófilas como la hortensia, la azalea, el rododendro, la camelia, la gardenia, el brezo, no deben plantarse en suelos con pH alcalino porque amarillarían. Contenido en caliza. Si el suelo es calizo, poco calizo o fuertemente calizo, parámetro muy relacionado con el pH. Riqueza de humus. Suelo pobre, medio o rico en materia orgánica. Si es pobre, habría que estercolar, en general aportar materia orgánica más fuertemente que si fuese un suelo rico. Riqueza en nutrientes. Lo mismo, si el suelo es pobre en fosfato, potasio, magnesio, etc., se debe abonar más para corregirlo. La salinidad. A veces hay suelos muy salinos. No son frecuentes, pero si es el caso, obligará a tomar una serie de medidas para poder cultivar plantas en él. La orografía del terreno. La orografía natural del terreno orienta sobre cómo distribuir los elementos. Por ejemplo, si hay una zona elevada, puede servir para situar una terraza mirador. Si hay una explanada, para zona de estar o jugar. Una hondonada, quizás para un estanque. La observación del relieve nos dará mucha idea sobre el diseño más conveniente. Si hay pendientes muy fuertes, se pueden hacer taludes, muros de contención a modo de terrazas, bancales, construir plataformas semicirculares con un borde de piedras. Analizar la orografía es necesario para los movimientos de tierra a hacer, de mayor a menor envergadura. Uno fundamental es darle al terreno las pendientes adecuadas para conducir el agua de escorrentía de la lluvia hacia donde nos interese, porque una pendiente hacia la casa la inundaría en épocas lluviosas. Es bastante corriente tener que comprar tierra vegetal para rellenar zonas del jardín donde falte. Se compra en camiones por metros cúbicos. Agua de riego. La disponibilidad. ¿Dispones de agua suficiente para regar? ¿Qué caudal hay a lo largo del año? Si no hay bastante agua, deberás diseñar un jardín que necesite poco riego, es decir, un cero jardín. Se rige por los principios de la cero jardinería. El caudal de que dispones es fácil de determinar. Se cronometra cuántos segundos tarda en llenarse, por ejemplo, un cubo de 10 litros, y con una regla de 3 se sacan los litros por segundo o los metros cúbicos por hora. Esto será el caudal. Otro dato interesante es la presión del agua. Se mide con un manómetro. Calidad del agua de riego. Lo mejor es mandar una muestra a analizar en laboratorio de aguas, especialmente necesario si el agua proviene de un pozo. Existen dos situaciones: agua salina. En aguas de pozo a veces sucede. En este caso, descártala para regar. O si no es tan salitrosa, escoge plantas resistentes o tolerantes a la sal del agua, como cactus, grasas, yucas, palmeras, atriplex, higuera, olivo, césped de gramón. Utiliza grandes dosis para lavar sal, haz drenaje, etc. Agua caliza. No es adecuada para plantas calcífugas, tales como la azalea, la hortensia, el rododendro, camelia, gardenia, el brezo. Además, los emisores de riego por goteo se atascan con la cal.